número 2 o inciso B, sacar el área del rectángulo donde se realiza la prueba. Para el fin del ejemplo, yo calculé un rectángulo de 126 metros cuadrados. ¿Cómo saqué estos 126 metros cuadrados? ¿Por qué? Porque son, hice esta multiplicación, 12 metros de largo, son 15 metros de largo, son 12 hileras por punto 70 metros entre hileras. Entonces, al hacer la multiplicación me resultan 126 metros cuadrados. De ahí sale esto. Lo que hay que hacer, dice aquí el procedimiento como inciso C, es juntar todos los capítulos caídos que estén en el suelo o aquellos que estén adheridos a plantas que estén ya caídas. Ojo, capítulos caídos en el suelo o capítulos que estén en plantas muy acostadas, de modo que uno ya cuando las vea diga, no, pues esto ya la máquina no lo levanta, ¿no? Si es un capítulo que está medio acostado, pero uno dice, bueno, la máquina pasa y sí lo va a levantar, eso no se cuenta. Posteriormente, dice, el número de capítulos juntados se multiplica, este es un factor de 45. ¿Por qué es el 45? Dice, porque es el peso en gramos, es el peso promedio en gramos de los granos contenidos en un capítulo de tamaño más o menos mediano. Varía de acuerdo al cultivo, de los cuidados, de la variedad, de muchas cosas. Si uno quiere sacar con más precisión este dato de cuánto en promedio pesa todos los granos de un capítulo en nuestro predio, pues habría que hacer una prueba nada más. Dice, hay que desgranar 10 capítulos, pesar todo el grano de esos 10 capítulos y lo dividimos entre 10 y de ahí ya nos da un promedio, ¿no? Entonces, este es el primer paso. Delimitamos entonces los 126 metros cuadrados. Recogemos todos los capítulos caídos y los que estén en las plantas acostadas, multiplicamos por 45 gramos por capítulo en promedio, multiplicamos, bueno, aquí en el ejercicio resultó que yo a fines de ejemplo contabilicé 11 capítulos, ¿no? Un cultivo pues muy retrasado en la cosecha y que tuvo muchos problemas de ese tipo. Es muy alto la cantidad de capítulos caídos. Entonces aquí multiplico 11 por 45 gramos y me da 495 gramos. 495 gramos. Entonces esos 495 gramos fueron en este espacio de 126 metros cuadrados. Ahora, si yo lo extrapolo a una hectárea, pues aplico una regla de 3. Si 495 gramos de pérdida tuve en 126 metros cuadrados, ¿cuántos gramos de pérdida tendré en una hectárea? En 10.000 metros. Esto me da 39.3 kilos por hectárea. Nada más de granos, de grano de capítulos caídos. Capítulos caídos. Esa es la primera parte. El punto número 2 dice, estamos todavía en precosecha, ¿sí? Todavía no llegamos a la trilla. Hay que calcular el desgrane natural. El procedimiento dice, dentro del mismo rectángulo, tirar al azar 4 aros de alambre de 56 centímetros cada uno. ¿Sí? 4 aros de alambre de 56 centímetros cada uno. Esos 4 aros en suma nos dan 1 metro cuadrado. Ya está calculado. Si quieren lo hacemos para que vean que nos da 1 metro cuadrado, pero para más rápido, pues vamos a seguirnos. Ok, estos 4 aros se tiran al azar y significan 1 metro cuadrado. Dice aquí el punto número 2, hay que apuntar y contar los granos que están adentro de esos aros. 120 granos grandes o 140 granos medianos o 160 granos chicos
por metro cuadrado equivalen a una pérdida de 100 kilos por hectárea. Vamos a suponer que, para fines de un ejemplo, determino que tenemos 70 gramos medianos adentro de estos 4 aros. Eso significa que mi pérdida por desgrane natural va a ser de 50 kilos por hectárea. Si yo contabilizo 35 granos adentro de estos 4 aros, ¿de cuánto será la pérdida? ¿Cuánto? 35 granos medianos. 25 kilos. ¿Perdón? 25 kilos. 25 kilos va a ser la cuarta parte de 100, ¿no? La cuarta parte de 100. Entonces, lo que resulte ahora sí que es lo que tenemos que contabilizar. Entonces, imagínense si, por ejemplo, yo tengo 25 kilos de aquí y del punto anterior tengo 39 kilos. Todavía me faltan las pérdidas en cosecha. Aquí todavía no he llegado a la cosecha. Ahora me meto a las pérdidas de la cosecha. Uno son las pérdidas por cola, ¿no? La parte trasera de la trilladora. El procedimiento dice que arrojar 4 aros ciegos del mismo diámetro, de 56 centímetros, pero con fondo, ¿no? Imagínense que es la tapa de un tambor. Una tapa de un tambor es más o menos de 56 centímetros de diámetro, pero tiene fondo. Entonces se puede llegar a usar ese tipo de aros o ese tipo de tapas de tambor. Se arrojan esos 4 aros con fondo después del paso del cabezal, pero antes que caiga el material por la cola, ¿no? O sea, se tiene que hacer ahí en el momento de la maniobra, ¿no? Pasa el cabezal, se avientan los 4 aros, pero antes de que caiga el material por la cola, porque si no se hace en ese momento no se puede medir, no se puede cuantificar. No sé si me explico aquí en este punto, en qué momento hay que aventar los aros. Cuando la máquina está avanzando pasa, pero en este momento se tienen que aventar los aros antes de que caiga el material por las colas. Hay que buscar aquí en qué momento, antes de que en un predio que hayamos elegido, un espacio de terreno, hay que aventar los 4 aros, pero antes de que caiga toda la paja al terreno. ¿Sí? Sí. O sea, se suben y 1, 2, 3, 4 antes de que le caiga la merma para que no... Los aros que se distribuyen más o menos pueden quedar en esta posición, o sea, bien distribuidos. Pero uno de los aros es clave que quede más o menos aquí a la mitad de la máquina, que es la parte, dice el punto número 2, uno de los aros debe de quedar por debajo del cajón de zarandas de la cosechadora, o sea, en la parte central. Sí, es muy importante esto porque así se podrá muestrear este sector que es siempre donde está el mayor porcentaje de pérdidas. Siempre en esta parte central es donde mayor cantidad de grano pues que no debería de estar ahí lo encontramos. Así es. Los 3 aros restantes deben de quedar en el resto de todo el ancho de trabajo, o sea, uno aquí, otro acá, pero este es clave que siempre quede más o menos aquí en la parte central. ¿Sí? Ok, bueno, ¿qué sigue después? Ya tiramos los 4 aros, ahora tenemos que contar todos los granos que queden arriba de esos aros. Esos aros, acuérdense que tienen fondo. Entonces todos los granos que queden adentro de esos aros hay que contarlos, y eso es 1 metro cuadrado, esos cuatro aros. Entonces volvemos a lo que habíamos dicho, 140 gramos medianos, por ejemplo, o 10 gramos recogidos de esos 4 aros ciegos significan una pérdida de 100 kilos por hectárea por las colas. Pero si por ejemplo, es cuestión de hacer una regla de 3, si por ejemplo en vez de 140 encontramos 70 gramos, pues serán 50 kilos.
Si tenemos 35 granos, pues serán 25 kilos. Nada más es hacer el ajuste, ¿no? Ok, estas son las pérdidas por las colas. Ya en el momento de cosecha, todavía nos faltan las pérdidas por el cabezal. Sacamos las pérdidas por las colas, hay que sacar las pérdidas por el cabezal, propiamente lo que es el desgrane. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Dice, para determinar la pérdida por cabezal, es necesario recoger todos los granos sueltos y los obtenidos de los capítulos mal trillados que hayan quedado, aquí está la clave, por debajo de los 4 aros ciegos. ¿Sí? Lo que quedó arriba de los 4 aros ciegos, eso es lo de las colas, pero lo que quedó por debajo de los 4 aros ciegos es lo que es la pérdida del cabezal por desgrane. ¿Sí? Obteniendo así la muestra de 1 metro cuadrado que contiene la pérdida del cabezal. Pero también aquí existe la pérdida de precosecha por desgrane natural, o sea, lo que ya estaba caído en el cielo, en el suelo, antes de iniciar la cosecha. Y repito, lo que queda debajo de los 4 aros con fondo es el grano de pérdida por el cabezal a la hora de la trilla, producto del desgrano, pero más el grano que ya estaba en campo desde antes de entrar al momento de cosecha. Si es que el cultivo se dejó secar y pasó el tiempo, que repito, eso es lo que hace que haya mermas de grano antes del inicio de la cosecha. ¿Sí? Para poder sacar exclusivamente la parte de pérdida por el cabezal o desgrane, entonces a todo ese grano que se junte por debajo de esos 4 aros con fondo, todo ese número de granos, se le va a restar, dice, para obtener las pérdidas por cabezal, se le deben restar las pérdidas de precosecha por desgrane natural, ya calculadas previamente. Ese es el dato que calculamos en precosecha. ¿Se acuerdan que hicimos un cálculo en precosecha? Entonces aquí ya llevamos 4 cálculos. Nos falta todavía uno más. Pérdidas por cabezal, pero de los capítulos no trillados. Capítulos no trillados. ¿Cómo se hace? Una vez que pasó la cosechadora en el mismo rectángulo que antes se había delimitado, de 126 metros cuadrados, para evaluar las pérdidas de precosecha, se recogen los capítulos que quedaron sin cosechar. ¿Sí? Es ya, digamos, de la parte final. Sí, ya llevamos, son 5 cálculos que tenemos que hacer, al final sumamos todo eso y nos va a dar el total de mermas en la época de precosecha y cosecha, o sea, todas las mermas de grano en campo. Ya vimos 4, nos falta el último punto. Sí, repito, una vez que ya pasó la cosechadora en el mismo rectángulo delimitado de 126 metros cuadrados, para evaluar las pérdidas de cosecha, aquí está el punto central. Se recogen los capítulos que quedaron sin cosechar, no el grano, sino los capítulos. Si en 126 metros cuadrados se perdieron, por ejemplo, 5 capítulos, y cada capítulo pesa 45 gramos, entonces tenemos 225 gramos en esa área. Entonces, aplico regla de 3, en 10.000 metros cuadrados, ¿a cuánto equivale? Hacemos la regla de 3 y nos da aproximadamente 17.8 kilos por hectárea. 17.8 kilos por hectárea de capítulos no trillados. Capítulos no trillados, ¿por qué? Porque el cabezal no los agarró, porque se cayeron, porque a lo mejor la trilladora iba avanzando a mucha velocidad y ¿cómo se llama? Las charolas o las bandejas echaron a los capítulos fuera del alcance de la trilladora y ya la máquina no los agarró. Ok,
De esa manera cuantificamos el procedimiento de merma, cuantificamos el total de merma por hectárea.